En un pueblo costero olvidado por el tiempo, Clara encuentra un misterioso cofre enterrado en la arena. Lo que parece ser un simple objeto antiguo esconde secretos que podrían cambiar tu vida para siempre. Entre pistas enigmáticas y revelaciones inesperadas, se ve envuelta en un pasado que se niega a ser enterrado. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. El viento soplaba con fuerza esa tarde, trayendo consigo el olor salado del océano y el sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla. Clara se ajustó el abrigo alrededor del cuerpo mientras caminaba por la playa desierta, hundiendo ligeramente los pies en la fría arena. Necesitaba un nuevo comienzo, algo que reavivara su pasión por el periodismo y la sacara del bloqueo de escritora que parecía perseguirla durante meses. El pueblo costero de São Miguel fue la escapada perfecta para esto. Pequeño, silencioso y envuelto en historias que nadie parecía querer contar. El lugar donde siempre había vivido su familia, pero del que hablaba poco. Su abuelo, Joaquín Vasconcellos, había nacido allí, y había algo en el silencio sobre su pasado que la intrigaba. Clara caminó sin rumbo, dejando que la brisa le alborotara el cabello, hasta que algo inusual llamó su atención. Un trozo de madera oscura se destacaba en la arena, como si el mar hubiera traído un regalo olvidado por el tiempo. Curiosa, se arrodilló y comenzó a cavar con las manos. La arena mojada se soltó fácilmente entre sus dedos, revelando gradualmente un pequeño cofre de madera. Estaba viejo, desgastado, pero aún intacto. Un candado oxidado sostenía la tapa, lo que sugería que algo de valor había estado almacenado allí durante mucho tiempo. El corazón de Clara se aceleró. ¿Quién lo hubiera ocultado? ¿Cuánto tiempo había estado enterrado allí ese cofre? Y, lo que es más importante, ¿qué había dentro? Sus instintos periodísticos se encendieron como una chispa en una mecha a punto de explotar. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la estaba observando, y tomó una decisión: necesitaba averiguar qué escondía ese baúl. Lo sujetó con fuerza y, con esfuerzo, comenzó a llevarlo de vuelta a la casa donde se alojaba. El cofre se sentía más pesado de lo que esperaba, como si el pasado que contenía se negara a ser desenterrado. Pero Clara ya lo sabía. Ese era el tipo de misterio que no podía ser ignorado. Y estaba dispuesta a seguir todas las pistas hasta descubrir toda la verdad. Dentro de su pequeña habitación en la sencilla casa que había alquilado en el pueblo, Clara colocó el baúl sobre la rústica mesa de madera. El objeto parecía palpitar, como si guardara un secreto ansioso por ser revelado. Con un cúter, forzó el candado oxidado, que cedió con un crujido seco. Respiró hondo antes de abrir la tapa, como si intuyera que lo que encontraría en su interior cambiaría su vida para siempre. En el interior, no había joyas, dinero ni ningún tesoro material. Solo un fajo de papeles envejecidos, amarillentos por el tiempo, atados con una cinta descolorida. El olor a papel viejo invadió la habitación cuando cogió la primera hoja. Le temblaban las manos al leer el nombre en la parte superior de la letra. Joaquín Vasconcellos. Tu abuelo. El aire pareció faltar por un momento. Clara frunció el ceño y pasó los dedos por la delicada pero firme letra. Su abuelo siempre había sido un hombre reservado. Nunca habló de su juventud, y la familia simplemente aceptó esta brecha como un capítulo olvidado de la historia. Con la respiración entrecortada, desdobló la primera carta y comenzó a leer. Mi querido Joaquín, te escribo con el corazón apesadumbrado y los ojos llorosos. Sé que nuestras opciones son pocas, pero mi amor por ti nunca será olvidado. El mundo puede tratar de separarnos, pero en el fondo de mi alma, siempre seré tuyo. La firma al final de la carta le revolvió el estómago. Beatriz. Clara parpadeó, confundida. ¿Quién fue Beatriz? Nunca había escuchado ese nombre en su familia. Su abuela no se llamaba Beatriz. Entonces, ¿por qué tu abuelo intercambiaba cartas apasionadas con esta mujer? Ansiosa, tomó otra hoja, luego otra y otra. Eran todas cartas de amor, escritas con una intensidad que Clara nunca hubiera imaginado que provenía del hombre austero y serio que había conocido. Pero algo no estaba bien. La última carta parecía inacabada. Las palabras se cortan bruscamente en medio de una frase, como si el destino hubiera interrumpido ese amor antes de que pudiera tener un final. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. ¿Tu abuelo había tenido un amor prohibido? ¿Por qué esta mujer fue borrada de su historia familiar? Si había algo que sabía de las historias,
era que los secretos más profundos siempre encontraban la manera de emerger. Y estaba decidida a descubrir toda la verdad. Clara sostenía el fajo de cartas entre los dedos como si fueran una bomba de relojería a punto de explotar. El alba transcurrió despierto, su mente giraba en torno al nombre de Beatriz. ¿Quién era ella? ¿Qué había pasado entre ella y su abuelo? ¿Y por qué nadie en la familia lo mencionó? Por la mañana, Clara decidió que ya no podía guardárselo para sí misma. Necesitaba respuestas. Llamó a su madre, Marcela, con la esperanza de que ella aportara algo de claridad a la situación. «Mamá, ¿alguna vez has oído hablar de una mujer llamada Beatriz?», preguntó, tratando de sonar casual. Al otro lado de la línea, el silencio se extendió demasiado. «¿Beatriz?». La voz de Marcela salió vacilante, como si estuviera procesando la pregunta. «¿Dónde oíste ese nombre?». Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Encontré unas cartas viejas en el baúl del abuelo. Fueron escritas para una mujer llamada Beatriz». «¿Sabes quién era?». Volvió el silencio, pero esta vez cargado de algo más pesado. «Clara, estas cosas del pasado deberían quedarse donde están», dijo finalmente Marcela. «Tu abuelo era un hombre reservado. Si nunca habló de ello, debe haber tenido una buena razón». «¿Pero por qué?», insistió Clara. «¿Qué daño puede haber en conocer la historia de nuestra propia familia? A veces, ciertas historias traen más dolor que respuestas. Déjalo atrás, hija». La llamada terminó bruscamente, y Clara se quedó sentada en el borde de la cama, mirando su teléfono como si esperara que le diera las respuestas que su madre se había negado a dar. Si su propia familia no quería hablar, entonces tendría que encontrar otra forma de averiguar la verdad. La aldea de São Miguel tenía una antigua biblioteca, situada en la cima de una colina, donde el viento siempre parecía murmurar secretos a través de las ventanas polvorientas. Clara llegó temprano, decidida a buscar registros que pudieran mencionar a Beatrice. La bibliotecaria, una señora de cabello gris llamada Doña Lourdes, sonrió cuando Clara le explicó lo que estaba buscando. «¿Discos antiguos?». «Bueno, tenemos algunos archivos almacenados en el sótano. Pocas personas están interesadas en ellos. Ven, te lo mostraré». El sótano era frío y estaba lleno de estanterías repletas de libros viejos y cajas polvorientas. Clara pasó los dedos por los lomos gastados hasta que encontró una carpeta con los registros de los antiguos residentes del pueblo. Deslizó los dedos por las páginas amarillentas, buscando un nombre. Y así, allí estaba. Beatriz Almeida. Clara leyó atentamente la pequeña hoja de registro. Nació en São Miguel. Hija de un comerciante local. Vivió en el pueblo hasta 1957. Y entonces, un detalle le heló la sangre. Beatriz desaparecerá misteriosamente. Su nombre apareció en un informe de personas reportadas como desaparecidas en el pueblo. No hay explicación. No hay constancia de haber salido de la ciudad. Solamente, una desaparición. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. Su abuelo y Beatriz estaban enamorados. Las cartas hablaban de un encuentro que nunca sucedió. ¿Y ahora descubrió que la mujer simplemente desapareció sin dejar rastro? Había algo muy malo en esta historia. Y Clara estaba a punto de descubrir que la casa en la que había vivido Beatriz estaba en las afueras del pueblo, apartada de las calles principales y rodeada de un jardín que hacía tiempo que había sido tragado por el tiempo. Clara se detuvo frente a la puerta de hierro oxidado y la empujó con cuidado. El crujido largo y melancólico cortó el silencio de la mañana. Observó la fachada. Las paredes estaban manchadas de humedad, y las ventanas, algunas rotas, se asomaban como ojos vacíos a la calle desierta. Era difícil creer que este lugar había sido una vez mi hogar. Clara respiró hondo y entró. El interior de la casa olía a moho y madera vieja. Los muebles estaban cubiertos por una fina capa de polvo, pero no había signos de vandalismo. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, conservando los recuerdos dentro de sus paredes. Con el corazón acelerado, exploró las habitaciones. El suelo crujió bajo sus pasos vacilantes. En la sala de estar, un sillón desgastado todavía estaba colocado junto a la chimenea, como si cualquiera pudiera sentarse allí en cualquier momento. Subió la escalera con cuidado, agarrándose a la barandilla oxidada. Arriba, encontró una pequeña habitación,
con un espejo roto y un armario entreabierto. Pero fue en el escritorio junto a la ventana donde algo llamó su atención. Una vela derretida, con rastros recientes de cera goteando. Se le revolvió el estómago. Alguien había estado allí recientemente. Si Beatriz había desaparecido hace más de medio siglo, ¿quién volvía todavía a esa casa? Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras examinaba mejor el escritorio. Entre papeles amarillentos y un libro viejo, encontró una hoja más reciente, como si la hubieran dejado a propósito. Lo recogió con dedos temblorosos. Era una carta inacabada. Volvió a mí. Pero no lo encuentro. El peligro aún acecha en las sombras del pueblo. Si alguien alguna vez lee esto, sepa que la verdad nunca ha sido verdaderamente enterrada. Ella solo espera ser descubierta. La letra era firme pero temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisa. Clara sintió que el aire se desmayaba. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era él? ¿Qué temía Beatriz? Antes de que pudiera reflexionar más, un ruido resonó en la planta baja. Un sonido de algo, o alguien, moviéndose dentro de la casa. Su corazón se aceleró. No fue la única. Clara se volvió sobresaltada, con el corazón latiendo contra su pecho como los tambores de una tormenta inminente. El sonido resonó de nuevo en el piso inferior, pasos arrastrando los pies sobre el suelo de madera envejecido. Alguien estaba allí. Agarró la carta recién encontrada y, con la mayor precaución, bajó las escaleras. La puerta de la casa estaba ahora entreabierta, crujiendo levemente con el viento. Afuera, una figura delgada y encorvada observaba la casa con ojos oscuros y atentos. No deberías estar aquí. La voz del hombre era áspera como la arena arrastrada por el viento. Clara vaciló un momento, estudiándole. Parecía más de los 70, con la piel marcada por el tiempo y el pelo gris desaliñado. Vestía un viejo abrigo de lana, a pesar de que el clima allí era templado. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, cargados de recuerdos que parecían pesar demasiado. ¿Quién eres tú?, preguntó Clara, tratando de sonar firme a pesar de la adrenalina. El hombre suspiró y caminó lentamente hacia el balcón, apoyándose en su bastón. Mi nombre es Vicente. Conocí a Beatriz. Conocí a Joaquín. Y yo sé lo que este pueblo les hizo. El nombre de su abuelo en boca de aquel desconocido hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Clara. ¿Los conocías? ¿Cómo? Vicente miró al horizonte, como reviviendo los años perdidos. Trabajé en la casa familiar de Beatriz. Él era solo un niño cuando todo sucedió. Pero lo recuerdo como si fuera ayer. Su amor era real, tan fuerte que asustaba. Y ese era exactamente el problema. Clara frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Vicente soltó una risa triste. Beatriz fue prometida a otro hombre, un tipo poderoso, influyente en el pueblo. Un hombre que no aceptó ser rechazado. ¿Y Joaquín? Hizo una pausa, mirando directamente a Clara. Joaquín era un estorbo. A Clara se le revolvió el estómago. ¿Estás diciendo que estaban separados? ¿A propósito? Vicente asintió lentamente. La familia de Beatriz sabía que este hombre nunca aceptaría una negativa. Sabían que si Beatriz se escapaba con Joaquín, habría consecuencias. Así que encontraron la manera de prevenirlo. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le pasó? Vicente apartó la mirada, con los dedos enroscados en el bastón. Hay historias. Rumores. Algunos dicen que Beatriz se escapó. Otros, que nunca abandonó el pueblo. Pero nadie ha encontrado nunca pruebas. Nadie se ha atrevido nunca a buscar. Clara apretó la carta que aún sostenía entre los dedos. ¿Pero crees que? Interrumpió Vicente. Creo que tu llegada no es accidental, chica. Si encontraste este cofre, si encontraste estas cartas, tal vez sea hora de sacar la verdad a la luz. El viento soplaba con fuerza en ese momento, como si el propio pueblo susurrara sus secretos olvidados. Clara miró la casa abandonada y luego al hombre que tenía delante. Algo le decía que Vicente sabía más de lo que estaba contando. Y necesitaba averiguarlo todo. La noche caía sobre el pueblo con un denso silencio,
solo roto por el sonido lejano de las olas rompiendo en la playa. Clara se sentó a la mesa de madera de la habitación alquilada, esparciendo sobre ella todas las cartas de Beatriz. La linterna a su lado proyectaba sombras temblorosas en las paredes, como si incluso la luz vacilara en revelar la verdad. Cada palabra escrita por Beatriz parecía cargada de emoción y desesperación. Pero fue cuando volvió a leer la última carta cuando Clara se dio cuenta de algo que hasta entonces había pasado desapercibido. Joaquín, mi amor, te esperaré en el jardín de la iglesia cuando la campana toque 8 veces. Sé que no deberíamos, pero necesito verlo antes de que sea demasiado tarde. Clara frunció el ceño. Ninguna de las cartas posteriores mencionaba esta reunión. ¿Era posible que Beatriz hubiera esperado a su abuelo esa noche? ¿Y nunca había aparecido? O peor aún, nunca había tenido la oportunidad de esperar. El corazón de Clara se aceleró. Si la reunión nunca ocurrió, significaba que allí, en ese punto exacto, podría estar la pieza que faltaba del rompecabezas. La iglesia del pueblo era un antiguo edificio de piedra, imponente bajo la pálida luz de la luna. Clara atravesó la puerta de hierro y atravesó el pequeño jardín. El lugar parecía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Observaba cada detalle, buscando algo fuera de lo común. Fue entonces cuando se fijó en una pequeña lápida, escondida detrás de un banco de madera. No era una tumba, sino una tablilla de piedra desgastada, con una inscripción casi borrada por el tiempo. Ni siquiera el tiempo puede borrar lo que el corazón recuerda. Clara se arrodilló, pasando los dedos por la fría piedra. Su intuición decía que allí había algo más. Tocó la base del plato y sintió que algo se soltaba. Con cuidado, sacó lo que parecía ser una pequeña tapa escondida en la tierra. Debajo, envuelto en una tela desteñida, había un pequeño cuaderno de cuero. Clara tragó saliva y abrió la portada. La letra era la misma que la de las cartas. Diario de Beatriz. El corazón de Clara se aceleró. Allí, en ese diario, tal vez estaban las respuestas que nadie quiso revelar. Las manos temblorosas pasaron las páginas, y las palabras de Beatriz comenzaron a contar la historia que el tiempo trató de ocultar. Clara hojeó las páginas del diario con la respiración contenida. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta seguía siendo fuerte, como si Beatriz hubiera puesto toda su alma en esas palabras. Joaquín y yo planeamos todo. Saldremos del pueblo antes del amanecer. Prometió esperarme en el muelle, donde un barco nos llevará lejos de aquí. No podemos decírselo a nadie. Si se enteran, nos van a parar. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Con cada línea, sentía que la angustia de Beatriz crecía. El tono de sus palabras era de una mezcla de desesperación y esperanza, una fe inquebrantable en que esa noche todo cambiaría. Pero entonces, el tono de las notas cambió bruscamente. Algo anda mal. Joaquín no se presentó. Esperé la señal en el muelle, pero todo lo que vi fue oscuridad. No puedo volver a casa. Sé que me están buscando. Sé que nunca me abandonaría. Alguien descubrió nuestro plan. Clara frunció los labios. Su abuelo nunca había mencionado huir del pueblo, lo que significaba que algo lo detenía. ¿Pero qué? Las últimas páginas del diario fueron apresuradas, la letra de Beatriz se volvió más temblorosa y difícil de leer. Vicente me advirtió que escuchó rumores. Dijeron que mi padre se enteró del plan y tomó medidas. Que Joaquín fue detenido incluso antes de llegar al muelle. Que le mintieron, que dijeron que me había escapado sin él. Clara abrió mucho los ojos. El propio padre de Beatriz se encargó de separarlos. ¿Pero cómo? ¿Qué hizo? Las siguientes palabras le revolvieron el estómago. Traté de huir. Pero me encontraron antes. Dijeron que deshonraría a nuestra familia. Que el nombre de Almeida no podía ser manchado por un amor prohibido. Dijeron que nunca volverían a ver a Joaquín. Y entonces, me trajeron aquí. La última página estaba tachada, como si Beatriz hubiera intentado escribir algo antes de ser interrumpida. Clara sintió que le temblaban las manos. Beatriz no huyó. Se la llevaron. Y alguien en ese pueblo sabía lo que le había pasado. Clara tragó saliva y cerró el diario. Si el padre de Beatriz pudo separarlos, ¿qué otra cosa habría hecho para asegurarse de que su hija no volviera a encontrarse con Joaquín? Necesitaba averiguarlo. Y ahora, más que nunca,
Sabía que no podía confiar en nadie. La noche cayó sobre el pueblo con un peso extraño. El viento aullaba entre las casas, haciendo temblar las ventanas en señal de protesta. El olor de la lluvia transportaba electricidad en el aire, como si el propio pueblo intuyera que algo estaba a punto de ser revelado. Clara miró el diario de Beatriz sobre la mesa y luego la ventana, donde las primeras gotas comenzaron a martillar el cristal. El tiempo parecía reflejar su inquietud. Sabía que tenía que volver a casa de Beatriz. Algo le decía que había algo más allí, algo que aún no se había descubierto. Vestido con un abrigo grueso, se apresuró a salir por la calle desierta. El viento azotaba su rostro mientras los relámpagos iluminaban el camino. Cuando finalmente llegó a la casa abandonada, empujó la puerta chirriante y entró. El interior estaba sumido en la oscuridad, pero Clara ya conocía este lugar lo suficientemente bien como para orientarse. Se apresuró a subir las escaleras, sintiendo que el suelo crujía bajo sus pies, y fue directamente a la habitación donde había encontrado el escritorio con las velas gastadas. Fue entonces cuando un trueno retumbó sobre el pueblo, seguido de un impacto seco. Algo se dio dentro de la casa. Clara se dio la vuelta a tiempo para ver cómo se desmoronaba un trozo de la pared del pasillo. El choque hizo que el polvo y los escombros volaran por el aire. Tosiendo, se acercó, iluminando el agujero de la pared con la linterna de su teléfono móvil. Detrás de los escombros, se reveló un pasadizo secreto. Su corazón se aceleró. Con cuidado, Clara apartó unos cuantos ladrillos más y encontró una entrada estrecha. El espacio olía a madera húmeda y a secretos. Respiró hondo antes de entrar. Lo que encontró le heló la sangre. Una pequeña habitación escondida. En un rincón, una silla vieja, con una manta aún doblada sobre ella, y una estantería polvorienta llena de objetos viejos. Y luego, sobre una mesa de madera desgastada, más cartas. Esta vez, no eran de Beatriz a Joaquín. Eran cartas de Joaquín a Beatriz. Clara recogió el primero con manos temblorosas. La letra del abuelo era fuerte, decidida, pero llevaba una profunda tristeza. Beatriz, te busqué por todos lados. Dijeron que te fuiste, pero sé que es mentira. Sé que te hicieron algo. Si puedes leer esto, debes saber que nunca he dejado de amarte. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Su abuelo nunca la olvidó. Luchó. Pero alguien le ocultó a Beatriz hasta el final. Y ahora, Clara estaba más cerca que nunca de descubrir toda la verdad. La lluvia castigó al pueblo cuando Clara entró en la casa de su madre sin previo aviso. Su cuerpo seguía temblando, no de frío, sino de indignación. Las cartas de Joaquín se guardaban en su bolso, junto con el diario de Beatriz. La verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo ahora palpitaba en sus manos. En la sala, su madre, Marcela, se levantó alarmada al verla entrar con esa expresión decidida. Clara. ¿Qué pasó? No perdió el tiempo. Encontré las cartas. Cartas del abuelo a Beatriz. Encontré su diario. Lo sé todo. Sé que Beatriz nunca se escapó. Sé que su familia hizo todo lo posible para separarlos. Pero lo que más me indigna, su voz vaciló, cargada de emoción, es que el abuelo nunca se dio por vencido con ella. Nunca. Y tú lo sabías. Marcela palideció, intercambiando una mirada nerviosa con su tío, el hermano de Joaquín, Enrique, que hasta entonces había estado sentado en su sillón de cuero, observando la escena en silencio. Fue él quien suspiró profundamente y rompió el silencio. Parece que has ido demasiado lejos en esta historia, chica. Clara se volvió hacia él, con los ojos brillantes. No, tío Henry. Solo llegué hasta donde nadie tuvo el coraje de ir. Y ahora quiero que me digas, ¿qué le pasó a Beatriz? Marcela bajó la cabeza, pero Enrique se reclinó en el sillón, cruzando los brazos. Siempre supimos que un día alguien haría estas preguntas. Tiraste de tu abuelo, Clara. Testarudo como él. Entonces dame las respuestas, replicó ella, con voz firme. Enrique suspiró, pasándose la mano por la cara. Joaquín y yo siempre hemos competido, desde que éramos niños. Pero cuando se enamoró de Beatriz, era diferente. A mí también me gustaba. Pero ella nunca me miró. Solo tenía ojos para él. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Ayudaste a separarlos por celos? Se rió, pero no había humor en su risa.
El mundo no funciona así, chica. Joaquín no era solo un rival por el amor de Beatriz. Él representaba todo lo que yo nunca fui. Nuestro padre siempre lo favoreció, siempre lo vio como el heredero perfecto. ¿Y Beatriz? Ella era lo último que todavía lo hacía feliz. Clara apretó los puños. ¿Qué hiciste? Henry alzó la vista hacia la chimenea, como si viera el pasado en las llamas. No lo hice solo. El padre de Beatriz quería protegerla de la deshonra, y yo quería asegurarme de que Joaquín nunca la tuviera. Ella le contó que Beatriz se había escapado con otro hombre, mientras su familia la escondía en un convento lejano. Nunca lo supo. Nunca tuvo la oportunidad de buscarla. Un pesado silencio llenó la habitación. Clara sintió el impacto de esas palabras como un puñetazo en el pecho. Mataste su amor. Henry desvió la mirada. Lo hicimos, sí. Pero el amor de Joaquín por Beatriz nunca murió. Y tal vez por eso has encontrado estas cartas ahora. Clara se tragó la revuelta que se le subió a la garganta. Su abuelo vivió y murió sin saber la verdad. Pero ahora, ella lo sabía. Y no dejaría que esta historia quedara enterrada. El sol salió sobre la aldea de São Miguel, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. El mar estaba en calma, como si el propio océano supiera que algo nuevo comenzaba ese día. Clara se sentó frente a su portátil, con los dedos flotando sobre el teclado. Las cartas de Joaquín, el diario de Beatriz y la confesión de Enrique se arremolinaban en su mente. Por primera vez, la historia completa estaba ante ella. Ahora, le tocaba a ella dar voz al pasado silenciado. Respiró hondo y empezó a escribir. Durante décadas, la aldea de São Miguel guardó un secreto. Un amor prohibido, traicionado por quienes deberían protegerlo. Joaquín Vasconcellos y Beatriz Almeida fueron separados por la mentira y la ambición. Pero la verdad, por mucho que se esfuerce en enterrarla, siempre encuentra la manera de emerger. Las palabras fluían como si ya estuvieran escritas dentro de ella, esperando solo ser liberadas. Clara describió las cartas ocultas, los planes de fuga frustrados, el dolor de un amor interrumpido. Habló del diario de Beatriz, de su encierro forzoso y de la vida de Joaquín, que murió sin saber que su amada nunca lo había abandonado. Con cada frase, sentía el peso de la injusticia arrancada de la historia. Cuando terminó, volvió a leer todo. El artículo no era solo un informe. Era un ajuste de cuentas con el pasado, un homenaje a Beatriz y Joaquín. Un recordatorio de que el amor verdadero puede ser silenciado, pero nunca olvidado. Antes de publicar, Clara hizo una última cosa. Tomó una de las cartas de Joaquín y caminó hasta la playa donde todo comenzó. La marea estaba baja y el viento jugaba con su cabello mientras se arrodillaba en la arena. Con delicadeza enterró la carta allí, donde había encontrado el cofre. Ahora estáis juntos, susurró. En el instante en que se levantó, una suave brisa sopló a su alrededor, como si el pueblo mismo estuviera agradecido. Esa noche se publicó su artículo. Y al día siguiente, São Miguel nunca volvió a ser el mismo. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.